Usted habló sobre asuntos de nuestra historia política, sobre todo la contemporánea, nuestros temas de violencia, hizo un contexto muy interesante desde el siglo XIX hasta el siglo XX. Obviamente hacer una historia de la literatura tiene que ver con la historia en general, porque la literatura no se hace por fuera de la historia, la reflexiona, la ficcionaliza, la contradice, la amplía, etc. Historiadores e historiadores de la literatura, por supuesto los escritores, seguimos el rastro de un proyecto de nación, de los proyectos de nación que hemos vivido, sufrido también, y por supuesto el esfuerzo de contextualizar esa senda seguida por la literatura en el desarrollo histórico es absolutamente necesario. Como ha sido el seguimiento en la novela, en la literatura, incluso en la poesía, por parte de escritores y poetas del proceso nacional. Y yo quise en mi exposición tomar algunos elementos. No tuve la pretensión de construir el contexto general, global, pero sí unos elementos que me parece son imprescindibles en la visión de la historia de Colombia, imprescindibles, inseparables de la construcción de un contexto. Hemos tenido una fuerte figuración, impacto de procesos de guerra, de violencia, de guerras también en plural, de autoritarismo. Y entonces yo traté de hacer esa secuencia, guerras civiles en el siglo XIX. Hay un periodo de paz entre la última guerra civil, o sea, la de los 1000 días, un periodo de paz relativamente largo, entre 1903 y 1945. Y yo tomé ese periodo de paz haciendo en conjunto como una síntesis de la historia de guerras y violencias. Me refería a ese periodo de paz porque tampoco suscribo ese mito que se recoge en una frase que se atribuye a una gran personalidad colombiana: no hemos tenido un minuto de paz en Colombia. Tuvimos 43 años de paz, es decir, desde comienzos del siglo XX, y luego a partir de 1945, ese capítulo tremendo. A los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a los colombianos en el exterior, a la 1:30 del día 9 de abril de 1948, a la abril de 1948, a nuestras 6:14:15 fue asesinado por un policía conservador, el doctor Jorge Eliezer Gaitán, por órdenes del Partido Conservador. Doctor Mario Mesa Turmeque, organiza las milicias revolucionarias. Héctor José Rodríguez. Hasta el año 64. Y luego esas violencias diversas, esas varias guerras, mejor dicho, que ha vivido Colombia, que yo he reseñado en algún trabajo que hice para el Ejército Nacional sobre la operación Libertad 1 entre 2003 y 2004. Y entonces antes, es decir, en ese periodo que va entre los comienzos del decenio de los 80, hasta arribar al primer decenio, entrando al primer decenio del siglo XXI,
pues ahí son varias guerras. Pues se habla del conflicto interno, es decir, la guerra de la insurgencia contra el Estado, pero a la vez guerras entre esmeralderos y mafias, guerras entre paramilitares y guerrilla, alianzas entre políticos y fuerzas paramilitares, un número plural de guerras. Si en singular llamamos al proceso la violencia entre el 45 y el 64, tenemos que hablar en plural de las guerras entre 1980 y 2003.